El aire húmedo de la mañana caribeña se filtraba por las ventanas de la hacienda Corazón de Jade, trayendo consigo el aroma dulce de las flores de frangipani que adornaban los jardines tropicales. Paloma Jiménez ajustó el delantal bordado alrededor de su cintura mientras observaba desde la cocina cómo los primeros rayos del sol doraban las copas de las ceibas centenarias que rodeaban la propiedad. A sus 35 años, había aprendido a leer los silencios de una casa tanto como sus sonidos, y esa mañana algo le decía que el día no sería como los demás. La hacienda había sido el refugio perfecto para Fernando Mendoza después de la partida prematura de su esposa Camila. Construida en plena selva tropical a 20 minutos de Tulum, la propiedad combinaba la arquitectura colonial mexicana con toques modernos que reflejaban el éxito de Fernando como empresario del desarrollo turístico sustentable en la Riviera Maya. Los techos de palma se alzaban sobre muros de piedra caliza local, mientras que cenotes naturales salpicaban el terreno de 8 hectáreas donde pavos reales caminaban libremente entre las palmeras y los jardines de orquídeas. Paloma había llegado a trabajar allí hacía apenas 2 meses, pero ya se sentía profundamente conectada con el ritmo pausado de la vida en la hacienda. Su memoria fotográfica, desarrollada durante años, cuidando a sus 4 sobrinos tras perder a su hermana en un matrimonio destructivo, le permitía recordar cada detalle de las conversaciones y cada cambio sutil en el ambiente familiar. Esa habilidad, combinada con una intuición maternal afinada por la tragedia personal, la convertía en una observadora silenciosa pero extremadamente perceptiva de todo lo que ocurría bajo ese techo de palma. Isabela Mendoza, la pequeña de 6 años con grandes ojos color miel y cabello castaño que le caía en ondas suaves hasta los hombros, había sido la razón principal por la cual Paloma había aceptado el trabajo. La niña poseía esa mezcla encantadora de curiosidad infantil y sabiduría prematura que caracteriza a los niños que han experimentado pérdidas significativas. Durante las primeras semanas, Isabela había llenado la hacienda con su risa cristalina mientras ayudaba a Paloma a preparar cochinita pibil en la cocina tradicional de leña, o cuando perseguía a las mariposas monarca que migraban por la región cada temporada. Fernando, un hombre de 42 años con el cabello ligeramente plateado en las sienes y una sonrisa que aún conservaba rastros de la melancolía por la pérdida de su esposa, había construido su imperio empresarial desarrollando eco-resorts que respetaban tanto la cultura maya local como el medio ambiente. Su visión de un turismo responsable le había ganado reconocimiento internacional y una fortuna considerable, pero también le había costado largas horas de trabajo que ahora intentaba compensar dedicando más tiempo a su hija. La rutina de la hacienda había encontrado un equilibrio perfecto hasta la mañana en que Leticia Vargas llegó como un huracán tropical disfrazado de elegancia. Alta, con cabello negro azabache peinado en ondas perfectas y vestida con linos blancos que realzaban su piel bronceada, Leticia irradiaba esa clase de sofisticación que hace que la gente se detenga a mirarla. Decía venir de la Ciudad de México, donde supuestamente trabajaba como consultora educativa especializada en pedagogía infantil para familias de alto nivel socioeconómico. Su llegada había sido orquestada con la precisión de una obra de teatro. Fernando la había conocido en una conferencia sobre turismo sustentable en Playa del Carmen, donde ella se presentó como una mujer interesada en desarrollar programas educativos para los hijos de empresarios del sector. Su conversación fluyó naturalmente, desde los desafíos de criar niños en ambientes de privilegio hasta las filosofías educativas más modernas, y para cuando la conferencia terminó, Fernando ya había quedado cautivado por su inteligencia aparente y su comprensión empática de sus responsabilidades como padre viudo. 3 semanas después de ese primer encuentro, Leticia se mudó temporalmente a la hacienda bajo el pretexto de desarrollar un plan educativo personalizado para Isabela. Llegó acompañada de su madre, Mercedes Vargas, una mujer de 60 años con una presencia austera y una manera de hablar que sugería años de experiencia manejando casas de familias importantes. Mercedes tenía el cabello gris recogido siempre en un moño impecable y usaba vestidos oscuros,
que le daban un aire de respetabilidad conservadora que inmediatamente inspiraba confianza en padres preocupados por la educación y el bienestar de sus hijos. Desde el primer día, ambas mujeres se establecieron en la hacienda con una eficiencia que resultaba impresionante, pero también ligeramente inquietante. Mercedes asumió inmediatamente el rol de supervisora de la casa, reorganizando horarios, implementando nuevas rutinas y estableciendo reglas que, según explicaba, eran estándares internacionales para el manejo de propiedades de familias distinguidas. Leticia, por su parte, comenzó a pasar largas horas con Isabela, desarrollando lo que describía como sesiones de evaluación pedagógica integral que tenían lugar en el estudio privado de Fernando. Paloma notó los primeros cambios sutiles en Isabela durante la segunda semana de la presencia de las Vargas. La niña, que antes corría libremente por los jardines persiguiendo iguanas y recolectando caracolas del cenote, comenzó a caminar más silenciosamente por los pasillos. Sus risas espontáneas se volvieron menos frecuentes y desarrolló la costumbre de esconderse detrás de las columnas de piedra cuando escuchaba las voces de Leticia o Mercedes acercándose. Una mañana, mientras Paloma preparaba agua de Jamaica en la cocina exterior, bajo la sombra de un gran árbol de chaca, Isabela se acercó con pasos vacilantes. La niña llevaba uno de sus vestidos favoritos, de algodón azul cielo bordado con pequeñas flores blancas, pero su expresión era inusualmente seria para una criatura de su edad. «Paloma», murmuró Isabela, mirando por encima del hombro para asegurarse de que estuvieran solas. «¿Tú crees que mi mami me puede ver desde el cielo?» La pregunta tomó a Paloma por sorpresa, no tanto por su contenido, sino por el tono de urgencia desesperada con que fue formulada. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña, notando que tenía ojeras ligeras que no había observado antes. «Por supuesto que sí, mi niña. Tu mami te cuida desde donde está, y siempre va a estar orgullosa de la pequeña maravillosa que eres. ¿Por qué me preguntas eso?» Isabela jugueteó con el borde de su vestido, un gesto nervioso que Paloma no había visto en ella anteriormente. «Es que la señora Leticia dice que mi mami se fue porque yo no era lo suficientemente buena y que ahora tengo que portarme muy, muy bien para que mi papá no se vaya también. Dice que las niñas que no obedecen se quedan solas para siempre». Las palabras golpearon a Paloma como una ola fría. En su experiencia cuidando niños traumatizados, reconocía inmediatamente las señales de manipulación emocional. La forma en que Isabela había bajado la voz, la manera en que miraba constantemente hacia la casa y, sobre todo, la manera en que había internalizado un mensaje tan destructivo, encendieron todas las alarmas en la mente de Paloma. «Isabela, mi amor, escúchame muy bien», le dijo con voz firme pero cariñosa, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. «Tu mami no se fue por nada que tú hicieras. A veces las personas que amamos tienen que irse, pero eso nunca, nunca es culpa nuestra. Y tu papá te ama más que a nada en este mundo. Eso nunca va a cambiar, sin importar lo que nadie te diga». Esa misma tarde, Paloma decidió observar más atentamente las interacciones entre Isabela y las dos mujeres. Utilizando su conocimiento íntimo de los horarios de la casa, se las ingenió para estar cerca cuando Leticia conducía sus sesiones educativas con la niña. Lo que escuchó la llenó de una inquietud creciente. Leticia había adoptado un tono de voz dulce, pero con matices de amenaza sutil cuando se dirigía a Isabela. «Recuerda lo que hablamos sobre ser una niña especial», la escuchó decir a través de la puerta entreabierta del estudio. «Las niñas especiales saben guardar secretos y no interrumpen cuando los adultos están hablando de cosas importantes. Tú eres una niña especial, ¿verdad, Isabela?» La respuesta de Isabela fue apenas un murmullo que Paloma no pudo descifrar completamente, pero el tono sugería sumisión y posiblemente miedo. Cuando la sesión terminó y Isabela salió del estudio, Paloma notó que la niña mantenía la cabeza baja y caminaba con pasos pequeños y cuidadosos, como si tratara de no hacer ruido. Durante las siguientes semanas, Paloma comenzó a documentar mentalmente cada cambio en el comportamiento de Isabela y cada interacción extraña que observaba en la casa.
Su memoria fotográfica se convirtió en una herramienta de investigación silenciosa mientras registraba conversaciones fragmentadas, gestos sospechosos y patrones de comportamiento que no encajaban con las personalidades aparentes de las dos visitantes. Mercedes había comenzado a hacer preguntas específicas sobre las rutinas de Fernando, sus horarios de trabajo y especialmente sobre los documentos legales y financieros que guardaba en su estudio. Justificaba su curiosidad diciendo que necesitaba entender completamente la estructura familiar para desarrollar el mejor plan educativo para Isabela. Sin embargo, Paloma notó que estas preguntas siempre surgían cuando Fernando no estaba presente y que Mercedes tomaba notas detalladas en un cuaderno pequeño que guardaba celosamente en su bolsa. Leticia, por su parte, había comenzado a implementar cambios graduales en la rutina de Isabela que aislaban progresivamente a la niña del contacto espontáneo con su padre. Las comidas familiares fueron reemplazadas por sesiones de alimentación estructurada, donde Isabela comía sola en la cocina mientras Leticia explicaba a Fernando que esto era parte del proceso de desarrollo de independencia emocional necesario para niños de su edad y situación familiar. Las tradicionales tardes de natación en el cenote, que habían sido el momento favorito del día para padre e hija, fueron suspendidas bajo el argumento de que Isabela necesitaba tiempo de estudio concentrado para ponerse al nivel educativo apropiado para su posición social. Fernando, confiando en la experiencia profesional aparente de Leticia y preocupado por brindar a su hija las mejores oportunidades, aceptó estos cambios sin cuestionar su impacto emocional en Isabela. Paloma comenzó a notar que Isabela buscaba cada vez más su compañía, especialmente durante las horas cuando las Vargas estaban ocupadas en otras actividades. La niña se había vuelto más silenciosa, pero también más observadora, como si estuviera aprendiendo a navegar un terreno emocional peligroso que no entendía completamente, pero que instintivamente la inquietaba. Una tarde, mientras ayudaba a Paloma a doblar ropa en el lavadero exterior, Isabela hizo una observación que heló la sangre de la empleada doméstica. «Paloma», dijo la niña con voz pequeña, «¿por qué la señora Leticia y la señora Mercedes hablan diferente cuando mi papá no está?» «¿Diferente cómo, mi amor?» «Cuando mi papá está, hablan como las señoras de la televisión, muy bonito y educado. Pero cuando él se va a trabajar, hablan como si estuvieran enojadas con todo el mundo. Y dicen palabras que no entiendo, pero que suenan feas». Paloma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las máscaras sociales que se deslizaban cuando no había audiencia eran una señal clásica de personas que estaban interpretando un papel en lugar de ser auténticas. Su experiencia personal con situaciones de manipulación familiar le había enseñado a reconocer estas señales, y cada instinto maternal que poseía le gritaba que algo profundamente equivocado estaba ocurriendo en la hacienda. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a sus habitaciones, Paloma se quedó despierta en su cuarto del ala de servicio, escuchando los sonidos nocturnos de la selva que rodeaba la propiedad, los monos aulladores en la distancia, el canto de los grillos y el susurro del viento entre las palmas creaban una sinfonía tropical que normalmente la tranquilizaba, pero esa noche solo servía para amplificar su inquietud. A través de su ventana, que daba al patio central de la hacienda, pudo ver luces encendidas en el ala donde se hospedaban las Vargas. Las sombras se movían detrás de las cortinas de algodón, y ocasionalmente escuchaba voces en conversación intensa, aunque no podía distinguir las palabras desde esa distancia. Paloma tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos en la hacienda Corazón de Jade. Comenzaría a prestar atención sistemática a todo lo que ocurriera en esa casa, no solo como empleada, sino como la única persona que parecía estar notando que algo no estaba bien. Su memoria fotográfica, que había sido una maldición cuando le recordaba constantemente los momentos finales de su hermana, ahora se convertiría en el arma más poderosa para proteger a Isabela de un destino similar. Mientras se preparaba para dormir, Paloma no podía saber que al otro lado del patio, Mercedes y Leticia estaban finalizando los detalles de un plan que había sido meses en preparación,
Un plan en el cual Isabela Mendoza era vista no como una niña vulnerable que necesitaba protección, sino como el único obstáculo que se interponía entre ellas y el acceso completo a la fortuna de Fernando Mendoza. El amanecer llegó con el canto de los tucanes y el aroma del café de olla, que Paloma preparaba religiosamente cada mañana en la cocina tradicional. Era su rutina sagrada, un momento de tranquilidad antes de que la casa despertara completamente. Pero esa mañana sus manos temblaron ligeramente mientras molía los granos de café orgánico que Fernando importaba directamente de las montañas de Chiapas. Durante las 3 semanas siguientes, los cambios en Isabela se volvieron más evidentes y alarmantes. La niña que antes despertaba cantando canciones que había aprendido de su madre, ahora se levantaba en silencio y caminaba por la casa como si tratara de volverse invisible. Sus grandes ojos color miel, que antes brillaban con curiosidad cuando exploraba los jardines en busca de colibríes, ahora se movían nerviosamente, como si estuviera constantemente vigilando su entorno en busca de peligros invisibles. Paloma notó que Isabela había desarrollado tics nerviosos que no tenía antes. Se mordía el labio inferior cuando alguien le hacía preguntas directas. Jugueteaba compulsivamente con el borde de su ropa cuando las Vargas estaban cerca y había comenzado a tartamudear ocasionalmente, especialmente cuando Leticia la corregía por comportamientos que anteriormente eran completamente normales para una niña de su edad. La transformación más dolorosa de observar era cómo Isabela había comenzado a alejarse de su padre. Fernando, que antes disfrutaba de largas conversaciones con su hija sobre sus proyectos de construcción sostenible y sus planes para proteger las ruinas mayas en sus propiedades, ahora encontraba a una niña que respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual prolongado. «¿Todo está bien, princesa?», le preguntaba Fernando con genuina preocupación, agachándose hasta su altura después de regresar de una junta en Playa del Carmen. Isabela, que antes se habría lanzado a sus brazos contándole sobre las mariposas que había visto o los nuevos brotes en el jardín de orquídeas, ahora simplemente asentía con la cabeza y murmuraba «Sí, papá», antes de dirigir su mirada hacia donde Leticia observaba la interacción desde el arco de entrada al salón principal. Leticia había perfeccionado el arte de estar presente sin parecer entrometida. Siempre tenía una explicación racional para la presencia constante cerca de Isabela, y sus justificaciones estaban envueltas en terminología pedagógica que sonaba profesional y considerada. Isabela está en una fase crucial de desarrollo emocional, le explicaba a Fernando cuando él expresaba preocupación por el cambio en el comportamiento de su hija. Los niños que han experimentado pérdidas significativas a menudo pasan por períodos de introspección que son completamente normales y necesarios para su crecimiento psicológico saludable. Mercedes, por su parte, había asumido un control cada vez mayor sobre los aspectos prácticos de la vida doméstica. Había reorganizado los horarios de comida bajo el pretexto de optimizar la nutrición de Isabela para mejorar su concentración académica. Había modificado las rutinas de limpieza para crear un ambiente más estructurado y propicio para el aprendizaje. Había incluso sugerido cambios en la disposición de los muebles del área familiar para promover mejores dinámicas de comunicación familiar. Cada cambio individual parecía razonable y bien intencionado, pero Paloma comenzó a reconocer el patrón más amplio. Isabela estaba siendo sistemáticamente aislada de las experiencias y rutinas que la conectaban emocionalmente con su padre y con los recuerdos felices de su madre. Las comidas familiares, que antes eran momentos de conexión donde Fernando e Isabela compartían historias y planificaban aventuras de fin de semana, fueron reemplazadas por sesiones de alimentación supervisada, donde Mercedes monitoreaba cada bocado que Isabela tomaba mientras recitaba reglas sobre modales apropiados para señoritas de buena familia. Fernando comía ahora en su estudio, revisando documentos de trabajo, mientras Leticia le explicaba que Isabela necesitaba desarrollar independencia alimentaria sin la presión emocional de sentir que debía entretener a su padre durante las comidas. Los paseos vespertinos por los senderos naturales de la propiedad, donde padre e hija solían buscar jaguarundis y observar las aves tropicales,
Fueron suspendidos porque Leticia determinó que Isabela necesitaba tiempo de estudio estructurado para nivelar su educación con los estándares internacionales. Las tardes que antes se llenaban de risas mientras construían castillos de arena junto al cenote, ahora se pasaban en sesiones de desarrollo cognitivo en el estudio, con las cortinas cerradas y la puerta con seguro desde adentro. Paloma intentó en varias ocasiones abordar a Fernando sobre sus preocupaciones, pero cada vez que se acercaba a él, parecía surgir una interrupción perfectamente cronometrada. Leticia aparecía con urgencias educativas que requerían atención inmediata. Mercedes emergía con crisis domésticas que necesitaban resolución inmediata, o Isabela era llamada para alguna evaluación importante que no podía posponerse. Las pocas veces que Paloma logró intercambiar algunas palabras privadas con Fernando, él parecía estar en un estado de agotamiento emocional que la preocupaba profundamente. Los largos días de trabajo administrando sus múltiples proyectos de desarrollo sustentable, combinados con la presión constante de asegurar el mejor futuro educativo para Isabela, lo habían dejado vulnerable a la manipulación sutil pero constante de las dos mujeres. «Estoy muy agradecido de que Leticia y Mercedes estén aquí», le confesó a Paloma una tarde mientras ella organizaba sus documentos de trabajo en el estudio. «Siento que por primera vez desde que Camila se fue, Isabela está recibiendo la atención especializada que necesita. A veces me pregunto si he sido un padre inadecuado, si no he sabido darle lo que necesita una niña sin madre». Las palabras de Fernando revelaron la profundidad de la manipulación psicológica a la que estaba siendo sometido. Paloma reconoció inmediatamente las señales, la erosión gradual de la confianza en sí mismo como padre, la creación artificial de necesidades que solo las manipuladoras podían satisfacer y el aislamiento progresivo de su instinto paternal bajo el disfraz de profesionalismo educativo. «Señor Fernando», intentó decir Paloma, «yo he observado a Isabela estos últimos meses y creo que tal vez necesita más tiempo simplemente siendo una niña, jugando y...» «Paloma», la interrumpió Fernando con gentileza pero firmeza. «Agradezco mucho tu preocupación por Isabela, pero Leticia tiene un doctorado en pedagogía infantil y Mercedes tiene 30 años de experiencia manejando familias como la nuestra. Confío en que ellas saben lo que es mejor para mi hija». Esa conversación marcó un punto de inflexión para Paloma. Comprendió que las acusaciones directas o las preocupaciones expresadas abiertamente no serían efectivas mientras Fernando estuviera bajo la influencia de la manipulación sistemática. Necesitaba evidencia concreta, no solo intuiciones maternales. Durante las siguientes 2 semanas, Paloma desarrolló un sistema clandestino de observación que aprovechaba su conocimiento íntimo de la casa y su capacidad de moverse casi invisiblemente por los espacios familiares. Su memoria fotográfica se convirtió en una herramienta de documentación mental, mientras registraba conversaciones, comportamientos y patrones que las dos mujeres asumían que pasaban desapercibidos. Descubrió que Mercedes pasaba tiempo considerable en el estudio de Fernando cuando él no estaba en casa, no limpiando, sino examinando cuidadosamente documentos, fotografiándolos discretamente con un teléfono celular pequeño y tomando notas detalladas en un cuaderno que guardaba en una caja de seguridad portable que llevaba consigo constantemente. Cuando Paloma logró observar algunas de estas sesiones desde el jardín, a través de las ventanas, notó que Mercedes prestaba particular atención a documentos financieros, pólizas de seguro y especialmente a los papeles relacionados con los fideicomisos y herencias establecidos para Isabela. Las sesiones educativas entre Leticia e Isabela revelaron una dinámica aún más perturbadora. A través de las rendijas de ventilación del sistema de aire acondicionado, Paloma pudo escuchar fragmentos de conversaciones que no tenían nada que ver con educación tradicional y todo que ver con condicionamiento psicológico. «Isabela, las niñas inteligentes entienden que a veces los papás necesitan tomar decisiones difíciles», escuchó decir a Leticia con voz sedosa, pero con un matiz de amenaza apenas perceptible. «Si tu papá decide que es mejor para ti ir a vivir a un lugar especial donde puedas recibir la mejor educación, eso será porque te ama mucho,
y quiere lo mejor para ti. Las niñas que se quejan o lloran cuando los papás toman decisiones inteligentes demuestran que no están listas para ser tratadas como señoritas grandes. «Pero yo no quiero ir a ningún lugar especial», respondía Isabela con voz pequeña y temblorosa. «Yo quiero quedarme aquí con mi papá y con Paloma y con los tucanes del jardín». «Los tucanes son pájaros sucios que hacen ruido, Isabela. En los lugares especiales para niñas educadas no hay pájaros sucios ni empleadas que les enseñan malos hábitos. Hay maestras importantes que saben cómo hacer que las niñas se conviertan en señoritas refinadas que sus papás pueden presentar orgullosamente en sociedad». Paloma tuvo que morderse el labio para no gritar de indignación al escuchar cómo Leticia no solo estaba condicionando a Isabela para aceptar su eventual separación de la familia, sino que también estaba envenenando deliberadamente sus recuerdos y asociaciones con todo lo que le traía alegría y seguridad emocional. Las observaciones más alarmantes llegaron una noche cuando Paloma decidió quedarse despierta para monitorear las actividades nocturnas en la casa. Desde su ventana, notó que luces se encendían en el ala de las visitas alrededor de la medianoche, mucho después de que todos supuestamente se hubieran retirado a dormir. Utilizando los senderos naturales que conocía perfectamente, después de meses viviendo en la propiedad, Paloma logró acercarse lo suficiente para observar que Mercedes y Leticia recibían visitantes nocturnos. 3 hombres llegaron en un vehículo con placas que Paloma no pudo ver claramente en la oscuridad, pero que parecían estar involucrados en una reunión de negocios seria y prolongada. Los fragmentos de conversación que logró escuchar desde su posición escondida entre las palmeras revelaron referencias a cronogramas, documentos finales y el traslado. Aunque no pudo captar los detalles completos, el tono de la conversación sugería que se estaba planificando algo específico que tenía fechas límite definidas. «Todo tiene que estar resuelto antes de la temporada alta», escuchó decir a uno de los hombres. «Después de enero ya no vamos a poder mover esto tan fácilmente sin llamar la atención». «El padre ya está completamente convencido», respondió la voz de Leticia. «Mercedes ha hecho un trabajo excelente documentando la supuesta necesidad educativa especial. Los papeles van a estar listos para la firma la próxima semana. ¿Y la niña? La niña va a cooperar perfectamente. Hemos invertido mucho tiempo asegurando que entienda que la obediencia es su única opción si quiere mantener alguna conexión con su vida anterior». Paloma sintió un frío helado recorrer su cuerpo al escuchar estas palabras. Aunque no entendía completamente los detalles del plan, quedaba claro que Isabela estaba siendo preparada para algún tipo de separación permanente de su padre, y que esta separación estaba siendo orquestada a través de manipulación psicológica tanto del padre como de la hija. Cuando los visitantes se marcharon cerca de las 3 de la madrugada, Paloma regresó silenciosamente a su habitación, pero no pudo dormir el resto de la noche. Su mente trabajaba febrilmente tratando de conectar todas las piezas de información que había recolectado durante las últimas semanas. Al amanecer, había llegado a una conclusión aterradora. Isabela Mendoza estaba en grave peligro, no físico, sino emocional y posiblemente legal. Las 2 mujeres que Fernando había recibido en su casa, como salvadoras educativas para su hija, estaban ejecutando un plan elaborado que tenía como objetivo final separar a Isabela de su padre a través de medios que aún no entendía completamente, pero que claramente involucraban documentación fraudulenta y manipulación psicológica sistemática. Paloma sabía que tenía que actuar, pero también comprendía que necesitaba más información antes de poder confrontar una situación tan compleja y peligrosa. Su siguiente paso sería encontrar evidencia concreta de las verdaderas identidades y motivaciones de Mercedes y Leticia Vargas y descubrir exactamente qué habían planificado para Isabela. Mientras preparaba el desayuno esa mañana, observó a Isabela caminar por el pasillo principal con pasos más pequeños y cuidadosos que el día anterior, y supo que el tiempo para actuar se estaba agotando rápidamente. La mañana del miércoles amaneció con una tormenta tropical que azotaba la península de Yucatán, trayendo consigo vientos
que hacían susurrar las palmas como voces ancestrales y una lluvia torrencial que golpeaba los techos de la hacienda como tambores mayas. El clima tempestuoso reflejaba perfectamente la tormenta emocional que se gestaba dentro de las paredes de piedra caliza de la hacienda Corazón de Jade. Paloma aprovechó el clima adverso como una oportunidad perfecta para sus investigaciones clandestinas. Sabía que las Vargas permanecerían en el interior durante la tormenta y que Fernando había cancelado sus reuniones externas debido al clima, lo que significaba que estaría en casa, pero probablemente encerrado en su estudio, trabajando en los planos de su nuevo proyecto ecoturístico en Bacalar. Durante las primeras horas de la mañana, mientras preparaba chocolate caliente con canela para Isabela, Paloma notó algo que la inquietó profundamente. La niña, que anteriormente disfrutaba de las tormentas tropicales y se emocionaba viendo los relámpagos desde las ventanas panorámicas del salón, ahora se encogía visiblemente cada vez que un trueno resonaba por el valle. Sus manos pequeñas temblaban mientras sostenía la taza de chocolate, y sus ojos se dirigían nerviosamente hacia las escaleras que llevaban a las habitaciones de las Vargas. ¿Te asustan las tormentas, mi niña?, le preguntó Paloma suavemente, sentándose a su lado en el banco acolchado que estaba frente a las ventanas del desayunador. Isabela negó con la cabeza, pero sus ojos la contradecían. Después de un momento de silencio, murmuró en voz tan baja que Paloma tuvo que inclinarse para escucharla. No me asustan las tormentas de afuera, me asustan las tormentas de adentro. Las palabras de Isabela golpearon a Paloma como un puñetazo al estómago. En toda su experiencia cuidando niños traumatizados, nunca había escuchado una descripción tan precisa y desgarradora de lo que significaba vivir con miedo constante. Isabela, con apenas 6 años, había desarrollado la capacidad de distinguir entre los peligros externos temporales y las amenazas internas persistentes que la rodeaban diariamente. ¿Qué quieres decir con tormentas de adentro, mi amor? Isabela miró hacia las escaleras nuevamente, verificando que estuvieran solas antes de susurrar. Cuando la señora Leticia se pone como nube oscura, sus ojos se vuelven diferentes, como cuando va a llover muy fuerte, y su voz se hace bajita pero da más miedo que los truenos. Me dice que las niñas que no entienden las cosas importantes se quedan solas para siempre, como los pájaros que se pierden en las tormentas y nunca encuentran su nido. Paloma sintió una mezcla de rabia y determinación que la fortaleció en su resolución de proteger a Isabela. La sofisticación del abuso psicológico que estaba presenciando era escalofriante. Leticia había encontrado la forma perfecta de aterrorizar a una niña de 6 años, utilizando metáforas que resonaban con sus miedos naturales y su entorno familiar. Después del desayuno, cuando Leticia reclamó a Isabela para otra de sus sesiones educativas, Paloma decidió que había llegado el momento de tomar riesgos más grandes para obtener la información que necesitaba. La tormenta proporcionaba la cobertura de ruido perfecta para sus actividades de investigación. Esperó hasta que las voces en el estudio indicaran que la sesión había comenzado, luego subió silenciosamente las escaleras hacia el ala de invitados donde se hospedaban las Vargas. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatarla, pero años de moverse silenciosamente por casas para no despertar a niños dormidos le habían enseñado a caminar sin hacer ruido, incluso en pisos de madera antigua. La habitación de Mercedes estaba parcialmente abierta, probablemente para permitir la circulación del aire húmedo. Paloma pudo ver que la mujer había transformado el espacio en una especie de oficina temporal. Había papeles organizados en pilas precisas sobre la cómoda antigua, un laptop abierto en el escritorio colonial, y varios teléfonos celulares cargándose en una regleta de poder que había traído consigo. Lo que más llamó la atención de Paloma fue una caja de archivos metálica que estaba abierta sobre la cama. Desde su posición en el umbral, pudo ver que contenía carpetas con etiquetas escritas a mano y lo que parecían ser fotografías y documentos oficiales. Su memoria fotográfica registró cada detalle visible. Había al menos 6 carpetas diferentes, cada una marcada con nombres que no reconocía
y una carpeta más gruesa que las demás, marcada con las palabras Mendoza Final. Paloma se las ingenió para acercarse lo suficiente para leer algunas de las etiquetas de las otras carpetas. Villareal, concluido; Santa María, archivado; Torres, en proceso. Su sangre se heló al comprender que estaba viendo evidencia de que Fernando e Isabela no eran las primeras víctimas de estas dos mujeres, sino parte de un patrón de comportamiento que se había repetido múltiples veces con diferentes familias. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo y apenas tuvo tiempo de retroceder hasta la escalera antes de que Mercedes apareciera en el corredor superior. Paloma fingió estar subiendo con una carga de ropa limpia, pero notó que Mercedes la observó con una mirada penetrante y sospechosa que no había mostrado anteriormente. «¿Necesitas algo aquí arriba, Paloma?», preguntó Mercedes con voz fría y controlada. «Solo traía la ropa limpia de la señora Leticia, doña Mercedes», respondió Paloma, manteniendo un tono deferente respectual. El lavado se secó más rápido de lo esperado con esta humedad. Mercedes no pareció completamente convencida, pero asintió brevemente antes de regresar a su habitación y cerrar la puerta firmemente. Paloma notó el sonido distintivo de un seguro siendo activado. Esa tarde, cuando la tormenta aminoró lo suficiente para permitir actividades al aire libre, Paloma decidió abordar a Carlos Estrella, el jardinero de la propiedad que trabajaba allí desde antes de que Fernando comprara la hacienda. Carlos era un hombre maya de unos 50 años, con manos encallecidas por décadas de trabajo en la tierra y ojos astutos que veían mucho más de lo que expresaba verbalmente. Lo encontró en el invernadero donde cultivaba las orquídeas especializadas que eran el orgullo de la propiedad, trabajando silenciosamente entre las flores exóticas, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de policarbonato. «Don Carlos», le dijo Paloma en voz baja, «¿puedo hacerle una pregunta personal?». Carlos levantó la mirada de una catleya violeta que estaba examinando, estudiando el rostro de Paloma por un momento antes de responder. «Claro, Paloma. ¿Qué necesitas saber? Usted que ha estado aquí tanto tiempo, ¿ha notado algo diferente en la casa desde que llegaron las señoras Vargas?». Carlos dejó su herramienta y se incorporó completamente, limpiándose las manos en un trapo gastado. Su expresión se volvió seria y sus ojos reflejaron una preocupación que había estado guardando silenciosamente. «Mira, Paloma, yo soy un hombre sencillo que prefiere no meterse en los asuntos de la casa grande. Pero sí, he notado cosas que no me gustan nada». «¿Qué tipo de cosas?». «La niña Isabela ya no viene a ayudarme con las flores como hacía antes. Antes se emocionaba cuando las orquídeas nuevas florecían y me ayudaba a regarlas cada tarde. Ahora, cuando la veo en los jardines, camina con la cabeza baja y ya no se acerca al invernadero. Es como si algo le hubiera quitado la alegría». Carlos hizo una pausa, mirando hacia la casa como para asegurarse de que no fueran escuchados. «Ahí hay otra cosa, Paloma. Anoche, cuando terminé tarde con el riego del jardín trasero, vi luces en el estudio del señor Fernando muy tarde, después de medianoche. Pero el señor Fernando había salido temprano esa mañana a Cancún y no regresó hasta hoy. Entonces, ¿quién estaba en su estudio a esas horas?». La información de Carlos confirmó las sospechas de Paloma sobre las actividades nocturnas irregulares. «¿Vio quién era?». «No pude ver caras, pero eran las siluetas de las dos señoras. Estaban moviendo papeles y usando una lámpara pequeña, como si no quisieran que se notaran las luces desde afuera». Esa noche, después de que todos se hubieran retirado oficialmente a dormir, Paloma decidió realizar la investigación más arriesgada hasta ese momento. Sabía que necesitaba evidencia más concreta de las verdaderas identidades y actividades de las Vargas, y la conversación nocturna que había escuchado días antes le había dado una idea de dónde podrían estar guardando información crucial. Utilizando su conocimiento íntimo del sistema de aire acondicionado de la hacienda, que Fernando le había mostrado cuando llegó para que entendiera cómo mantener las temperaturas apropiadas en diferentes áreas de la casa, Paloma logró acceder al espacio técnico debajo del estudio principal. Desde allí, pudo escuchar claramente las conversaciones que tenían lugar en la habitación de arriba. Sus esfuerzos fueron recompensados cuando alrededor de la medianoche, Mercedes y Leticia
comenzaron una conversación telefónica con altavoz activado. La calidad del sonido que llegaba a través de las rejillas de ventilación le permitió escuchar cada palabra con claridad cristalina. «Todo va según el cronograma», decía la voz de un hombre que Paloma no reconocía. «Los documentos legales están listos para la firma. ¿Cuándo pueden tener la autorización del padre?» «Fernando va a firmar el viernes», respondió Leticia, con una seguridad que helaba la sangre. Está completamente convencido de que es lo mejor para Isabela. Mercedes ha hecho un trabajo excelente creando la documentación médica y psicológica que justifica el internamiento especializado. ¿Documentación médica falsa?, preguntó la voz masculina. «Completamente fabricada», respondió Mercedes con orgullo profesional. «Tengo contactos que pueden generar cualquier diagnóstico psicológico que necesitemos. En este caso, hemos documentado trastorno de adaptación severo con tendencias autodestructivas que requiere intervención inmediata en ambiente controlado especializado». Paloma tuvo que cubrirse la boca con ambas manos para evitar gritar de horror al escuchar cómo estaban fabricando una condición psicológica inexistente para justificar la separación de Isabela de su padre. «¿Y el padre nunca va a poder localizarla una vez que esté en la institución?», continuó la voz. «La institución que hemos seleccionado se especializa en casos donde el contacto familiar debe ser severamente limitado por el bienestar del menor», explicó Leticia. «Según la documentación que hemos preparado, cualquier contacto con el entorno familiar anterior podría causar retrocesos psicológicos graves en la paciente». «Perfecto. Y una vez que la niña esté fuera del panorama, ¿cuánto tiempo necesitarán para asegurar el acceso a los activos?». Mercedes se rió con una frialdad que hizo que Paloma sintiera escalofríos. «Fernando está tan agradecido por nuestra ayuda profesional y tan emocionalmente dependiente de Leticia que ya ha comenzado a hablar sobre matrimonio. Una vez que estén legalmente casados y con Isabela permanentemente internada, Leticia tendrá acceso legal a todo. Estimamos que el proceso completo no tomará más de 6 meses después del internamiento». «¿Y si el padre cambia de opinión o sospecha algo?». «Imposible», respondió Leticia con confianza absoluta. «Lo hemos condicionado durante meses para que crea que él es inadecuado como padre y que nosotras somos su salvación. Además, una vez que Isabela esté internada con nuestra documentación médica falsa, cualquier intento de Fernando por recuperarla será visto como el comportamiento irracional de un padre que no puede aceptar la condición psicológica de su hija». La conversación continuó por varios minutos más, revelando detalles logísticos que confirmaron los peores temores de Paloma. Tenían todo planificado hasta el último detalle. La institución ya había sido seleccionada y preparada, los documentos legales estaban listos, y habían establecido una narrativa médica falsa que sería imposible de contradecir sin recursos legales significativos. Cuando la llamada terminó, Paloma permaneció en su escondite hasta estar completamente segura de que las dos mujeres habían regresado a sus habitaciones. Su mente trabajaba febrilmente, procesando toda la información que había escuchado y desarrollando un plan para proteger a Isabela. Al salir silenciosamente del espacio técnico, Paloma se dirigió directamente a su habitación, donde pasó el resto de la noche planificando cómo podría reunir evidencia suficiente para exponer la conspiración antes del viernes, que según la conversación era cuando Fernando firmaría los documentos que enviarían a Isabela a una institución donde podría perderse para siempre. Mientras observaba el amanecer desde su ventana, Paloma sabía que tenía menos de 48 horas para salvar a Isabela de un destino que la destruiría emocionalmente para el resto de su vida. La batalla por el alma de una niña inocente había comenzado oficialmente, y Paloma era la única persona en posición de librarla. El jueves amaneció con una claridad atmosférica que contrastaba dramáticamente con la confusión emocional que reinaba en la hacienda Corazón de Jade. Paloma había pasado la noche desarrollando un plan que requeriría toda su astucia, valor y la ayuda de personas en las que confiaba implícitamente. Sabía que tenía un solo día para reunir evidencia irrefutable y encontrar la manera de abrir los ojos de Fernando antes de que fuera demasiado tarde para Isabela.
Su primera acción fue buscar a Carlos en el invernadero, donde sabía que él estaría preparando las orquídeas para la exhibición semanal en el mercado orgánico de Tulum. Lo encontró exactamente donde esperaba, con las manos cubiertas de tierra fértil y una expresión concentrada mientras examinaba cada flor con el cuidado de un artista evaluando su obra maestra. «Don Carlos», le dijo sin preámbulos, «necesito su ayuda para algo muy importante. Se trata de proteger a Isabela». Carlos dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y se limpió las manos, su expresión tornándose grave al escuchar la urgencia en la voz de Paloma. «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que me ayude a entrar al estudio del señor Fernando esta tarde, cuando él esté en su reunión con los arquitectos en Playa del Carmen. Y necesito que me ayude a documentar algunas cosas que van a ser muy importantes para el bienestar de Isabela». Carlos estudió el rostro de Paloma por un momento, viendo en sus ojos la misma determinación feroz que había mostrado cuando se enfrentó al contratista, que intentó talar las ceibas sagradas para hacer espacio para una piscina más grande. Era la expresión de alguien que iba a proteger algo precious sin importar el costo personal. «No necesito saber todos los detalles», le dijo Carlos finalmente. «Pero si dices que es para proteger a la niña, tienes mi ayuda completa. ¿Qué necesitamos hacer?» Paloma le explicó que necesitaba acceso al estudio durante al menos 30 minutos para fotografiar documentos específicos y que necesitaría que él vigilara desde el jardín para alertarla si alguien regresaba inesperadamente a la casa. Carlos asintió con la seriedad de un soldado recibiendo órdenes para una misión crucial. Mientras tanto, en la casa principal, Fernando se preparaba para lo que creía sería una reunión rutinaria con los arquitectos que diseñaban su nuevo proyecto de Eco Lodge en las costas de Sian Ka'an. Leticia había sido particularmente atenta esa mañana, preparándole personalmente su café con la mezcla especial de cacao que había aprendido de una familia indígena en Chiapas. Le masajeó los hombros mientras él revisaba los planos, susurrándole palabras de apoyo sobre lo importante que era su trabajo para la conservación ambiental. «Estás cambiando el mundo, Fernando», le decía con voz dulce mientras sus dedos trabajaban los nudos de tensión en su cuello. «Isabela va a estar tan orgullosa de ti cuando crezca y entienda completamente el legado que le estás dejando». La manipulación era tan sutil que Fernando no notaba cómo cada cumplido venía acompañado de una referencia indirecta a Isabela creciendo en algún lugar diferente. Sin él, Leticia había perfeccionado el arte de plantar semillas psicológicas que florecerían como aceptación cuando llegara el momento de presentarle los documentos de internamiento. «A veces me pregunto si estoy siendo suficiente padre para ella», confesó Fernando, cayendo exactamente en la trampa emocional que Leticia había estado construyendo durante meses. «Con todo el trabajo, las responsabilidades. Tal vez Isabela necesita más de lo que yo puedo darle». «Mi amor», respondió Leticia, usando el término cariñoso por primera vez, pero de manera tan natural que pareció completamente apropiado. Reconocer las limitaciones propias es la marca de un padre verdaderamente amoroso. Los padres egoístas insisten en mantener a sus hijos cerca incluso cuando no es lo mejor para ellos. En el piso inferior, Isabela había buscado refugio en la cocina con Paloma, el único lugar donde todavía se sentía completamente segura. La niña había desarrollado la costumbre de ayudar con las tareas domésticas simples como una forma de mantenerse cerca de la única persona en la casa que la trataba con amor genuino e incondicional. «Paloma», dijo Isabela mientras ayudaba a doblar servilletas de algodón bordadas, «¿tú crees que mi mami puede ver cuando estoy triste?» La pregunta reveló la profundidad del dolor emocional que Isabela estaba experimentando. Paloma se arrodilló hasta quedar a su altura, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. «Mi niña preciosa, tu mami no solo puede verte cuando estás triste, sino que también puede ver qué tan fuerte y valiente eres, incluso cuando las cosas son difíciles. Y estoy segura de que está muy orgullosa de la niña maravillosa que eres. Es que a veces siento que las cosas van a cambiar mucho, y tengo miedo de olvidarme de cómo era cuando mami estaba aquí y todo era más feliz». Las palabras de Isabela confirmaron las sospechas de Paloma,
sobre el impacto psicológico del condicionamiento que había estado recibiendo. La niña estaba siendo preparada inconscientemente para aceptar una separación permanente de todo lo que conocía y amaba. «Isabela, escúchame muy bien», le dijo Paloma con una intensidad cariñosa pero firme. «Sin importar lo que pase, sin importar lo que nadie te diga, quiero que recuerdes que tu papá te ama más que a nada en el mundo, que tu mami siempre va a estar en tu corazón y que hay personas que van a luchar para protegerte. ¿Me prometes que vas a recordar eso?» Isabela asintió con solemnidad, como si entendiera instintivamente que estaba haciendo una promesa muy importante. Esa tarde, cuando Fernando partió hacia su reunión en Playa del Carmen, Paloma puso su plan en acción. Carlos se posicionó estratégicamente en el jardín delantero, donde tenía vista clara del camino de acceso, mientras Paloma utilizó la llave maestra que Fernando le había dado para emergencias domésticas para entrar al estudio. El corazón de Paloma latía tan fuerte que temía que el sonido la delatara, pero su determinación era más fuerte que su nerviosismo. Utilizó el teléfono celular que había comprado discretamente en Tulum 2 días antes para fotografiar cada documento que pudo encontrar relacionado con Isabela, incluyendo los papeles de custodia, las pólizas de seguro y especialmente los documentos educativos y médicos que habían aparecido recientemente en el archivo. Lo que encontró la llenó de horror y confirmó sus peores sospechas. Había un expediente completo preparado por Mercedes que documentaba supuestos episodios de comportamiento errático en Isabela, incluyendo tendencias autodestructivas, resistencia patológica a la autoridad y síntomas de trastorno de adaptación severo que requieren intervención inmediata. Cada incidente documentado había sido fabricado completamente, pero estaba descrito con lenguaje médico tan convincente que cualquier autoridad que leyera el expediente sin conocer personalmente a Isabela concluiría que era una niña gravemente perturbada que necesitaba tratamiento institucional inmediato. Paloma fotografió también los documentos de la supuesta institución educativa especializada. El Instituto San Rafael para el Desarrollo Integral Infantil tenía un folleto profesional y documentación legal aparentemente legítima, pero algo en la descripción de sus métodos terapéuticos innovadores y su política de contacto familiar limitado durante el periodo de adaptación inicial hizo que todos los instintos maternales de Paloma se pusieran en alerta máxima. El documento más devastador que encontró fue un formulario de autorización paternal ya preparado para la firma de Fernando, donde él, voluntariamente, autorizaría el internamiento de Isabela por tiempo indeterminado basado en las recomendaciones médicas urgentes documentadas por Mercedes. El lenguaje legal estaba diseñado para hacer que la recuperación de Isabela fuera virtualmente imposible una vez que los documentos fueran firmados. Mientras fotografiaba cada página, Paloma notó algo más que la llenó de una furia fría y determinada. En el fondo de una gaveta encontró una carpeta marcada «Casos anteriores, referencias». Contenía recortes de periódicos y documentos sobre otras familias donde habían ocurrido separaciones similares de padres e hijos, bajo circunstancias sospechosas. Un artículo del periódico de Guadalajara describía el caso de un empresario viudo cuya hija había sido internada en una institución después de que su nueva esposa documentara problemas de comportamiento severos. El padre había luchado legalmente durante años para recuperar a su hija, pero había perdido todos los recursos económicos en el proceso y finalmente había perdido también la custodia permanente. Otro caso en Monterrey describía una situación casi idéntica. Empresario viudo, nueva pareja que llegó como especialista en educación, documentación médica de problemas psicológicos en el hijo, internamiento voluntario y acceso eventual de la nueva esposa a toda la fortuna familiar mientras el niño permanecía institucionalizado indefinidamente. Paloma se dio cuenta de que estaba viendo evidencia de una operación criminal sofisticada que había sido repetida múltiples veces con diferentes familias a lo largo de varios años. Fernando e Isabela no eran víctimas aisladas, sino los objetivos más recientes
de una red organizadas que se especializaba en explotar el dolor y la vulnerabilidad de padres viudos adinerados. En ese momento, escuchó el silbido de advertencia de Carlos desde el jardín. Rápidamente terminó de fotografiar los documentos restantes y regresó todo a su posición original, antes de salir del estudio y cerrar la puerta con llave. Carlos la esperaba en la cocina con expresión tensa. Las señoras regresaron antes de tiempo de su paseo por el pueblo. Entraron por la puerta trasera, así que no te vieron salir del estudio, pero estuvieron preguntando por ti. ¿Qué les dijiste? Que estabas en el lavadero colgando ropa. Pero la señora Mercedes me miró de una manera que no me gustó nada. Creo que sospecha que algo está pasando. Esa noche, después de asegurarse de que todos estuvieran en sus habitaciones, Paloma utilizó el internet de la casa para investigar más sobre el Instituto San Rafael. Lo que descubrió la aterrorizó completamente. La institución tenía múltiples denuncias pendientes por abuso infantil, condiciones deplorables y vínculos con redes de tráfico de menores disfrazadas como centros de tratamiento. Los testimonios de padres que habían logrado recuperar a sus hijos describían una institución que funcionaba más como una prisión que como un centro educativo, donde los niños eran mantenidos en aislamiento, medicados para mantenerlos dóciles, y donde el contacto familiar era completamente prohibido, bajo el pretexto de proteger el proceso terapéutico. Paloma comprendió que si Fernando firmaba los documentos al día siguiente, Isabela no solo sería separada de él temporalmente, sino que podría perderse para siempre en un sistema diseñado para hacer que los niños desaparecieran legalmente mientras generaba ganancias obscenas para los operadores. Con la evidencia fotográfica que había recolectado y la información que había investigado, Paloma sabía que tenía lo necesario para exponer la conspiración, pero también sabía que necesitaba más que evidencia. Necesitaba encontrar la manera de hacer que Fernando viera la verdad antes de que fuera manipulado para firmar los documentos que destruirían la vida de su hija. Mientras planificaba su estrategia para el día siguiente, Paloma no podía saber que al otro lado de la hacienda, Mercedes y Leticia estaban teniendo una conversación que cambiaría el cronograma de sus planes de manera inesperada. «Creo que la empleada doméstica sabe algo», le dijo Mercedes a Leticia, mientras revisaban los documentos finales para la firma del día siguiente. «Hoy la encontré en el pasillo superior, cuando se suponía que estaba trabajando abajo, y el jardinero actuó de manera extraña cuando le pregunté por ella. ¿Crees que podría ser un problema? Podría serlo si no actuamos rápidamente. Propongo que adelantemos todo a mañana temprano. Fernando puede firmar los documentos antes del desayuno y podemos tener a Isabela en camino a la institución antes del mediodía». Leticia sonrió con una frialdad que habría helado la sangre de cualquiera que la hubiera visto. «Perfecto. Después de mañana, tanto Isabela como la entrometida empleada serán problemas del pasado». Sin saberlo, Paloma tenía solo unas pocas horas, no un día completo, para salvar a Isabela de un destino que podría destruir no solo su infancia, sino posiblemente toda su vida. El viernes amaneció con una neblina espesa que se alzaba desde los cenotes como los espíritus ancestrales que, según las leyendas mayas, protegían la tierra sagrada de Tulum. Paloma despertó antes del alba con el corazón palpitando y la certeza absoluta de que ese día determinaría el destino de Isabela Mendoza para el resto de su vida. A las 5:30 de la mañana, mientras preparaba café en la cocina iluminada solo por las primeras luces del amanecer, Paloma escuchó movimiento inusual en el piso superior. Voces susurradas, pasos apresurados, y el sonido de maletas siendo cerradas confirmaron sus peores temores. Las Vargas estaban ejecutando su plan final antes de lo previsto. Su primera reacción fue de pánico puro, pero años cuidando niños en situaciones de crisis le habían enseñado que el pánico era un lujo que no podía permitirse cuando alguien vulnerable dependía de sus acciones. Respiró profundamente, organizó mentalmente todas las evidencias que había recopilado y desarrolló un plan de acción que requeriría timing perfecto y una valentía que no sabía si poseía. Mientras subía silenciosamente las escaleras hacia las habitaciones familiares,
Pudo escuchar fragmentos de la conversación entre Fernando y Leticia que confirmaron que el momento de la confrontación había llegado. «Sé que es difícil, mi amor», decía Leticia con una voz llena de compasión falsa, «pero los especialistas han sido muy claros sobre la urgencia de la situación de Isabela. Cada día que posponemos su tratamiento es un día que su condición puede empeorar irreversiblemente». «Pero tan temprano en la mañana», respondía Fernando con voz quebrada por la angustia parental. «¿No podríamos al menos despertarla suavemente, explicarle lo que está pasando?» «Apenas son las 6 de la mañana. Fernando», intervino Mercedes con autoridad profesional, «en mi experiencia con casos similares, las transiciones abruptas son menos traumáticas para niños en el estado psicológico de Isabela. Las despedidas prolongadas pueden causar regresiones severas que requieren meses adicionales de tratamiento». Paloma sintió un escalofrío al escuchar cómo las dos mujeres habían manipulado a Fernando hasta el punto donde él genuinamente creía que estaba tomando la decisión más amorosa y responsable como padre. La sofisticación de su manipulación psicológica era aterradora en su efectividad. En ese momento crucial, Paloma tomó la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de intentar convencer a Fernando con argumentos que probablemente serían descartados debido al estado de manipulación emocional en el que se encontraba, decidió ir directamente a buscar a Isabela y confrontar la situación con la fuerza de la evidencia irrefutable que había recopilado. Se dirigió rápidamente a la habitación de Isabela, donde encontró a la niña despierta pero fingiendo dormir, claramente aterrorizada por los sonidos de actividad inusual en la casa. Sus grandes ojos color miel estaban abiertos y llenos de lágrimas silenciosas, y sus pequeñas manos aferraban su oso de peluche favorito como si fuera un talismán de protección. «Isabela, mi amor», le susurró Paloma, sentándose suavemente en el borde de la cama, «necesito que seas muy valiente por un momento». «¿Puedes hacer eso por mí?». La niña asintió sin hablar, pero sus ojos expresaron una confianza total en Paloma que fortaleció la determinación de la mujer para protegerla sin importar las consecuencias. «Vamos a ir a hablar con tu papá ahora mismo y voy a necesitar que le cuentes exactamente lo que la señora Leticia y la señora Mercedes te han estado diciendo en esas conversaciones privadas que tienen contigo». «¿Puedes hacer eso? ¿No me van a castigar por contar los secretos? Mi niña preciosa, algunos secretos están hechos para proteger a las personas, pero otros secretos están hechos para lastimar a las personas. Los secretos que lastiman siempre deben contarse a adultos de confianza. Tu papá necesita saber la verdad para poder protegerte». Paloma ayudó a Isabela a ponerse una bata rosada bordada con mariposas y juntas caminaron hacia el estudio donde las voces de los adultos se habían vuelto más intensas. En el pasillo se cruzaron con Mercedes, que llevaba una maleta pequeña y que se detuvo bruscamente al verlas. «¿A dónde van tan temprano?», preguntó Mercedes con voz fría y ojos que brillaban con una hostilidad apenas contenida. «A hablar con el señor Fernando», respondió Paloma con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «El señor Fernando está ocupado en asuntos importantes que no conciernen a la servidumbre doméstica», replicó Mercedes, bloqueando físicamente el paso hacia el estudio. «Estos asuntos sí me conciernen cuando involucran el bienestar de Isabela», dijo Paloma, manteniendo su voz controlada, pero permitiendo que su determinación se hiciera evidente. En ese momento, Isabela habló con una voz pequeña pero clara. «Quiero ver a mi papá. Paloma dice que es importante». Mercedes miró a la niña con una expresión que reveló por primera vez su verdadera naturaleza. Fría, calculadora y completamente desprovista de cualquier calidez genuina hacia Isabela. Era la mirada de alguien que veía a la niña no como un ser humano, sino como un obstáculo para sus objetivos. «Isabela, regresa a tu cuarto inmediatamente», ordenó Mercedes con autoridad. «Los adultos están manejando situaciones que no entiendes». «No», dijo Isabela con una valentía que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Paloma. «Quiero hablar con mi papá ahora». La negativa de Isabela pareció activar algo peligroso en Mercedes. Su máscara de respetabilidad profesional se resquebrajó completamente mientras avanzaba hacia la niña con una expresión amenazante. «Escúchame bien, niña malcriada.
Vas a ir a tu cuarto ahora mismo. Vas a empacar tus cosas como te dijimos y vas a cooperar con lo que los adultos han decidido que es mejor para ti. ¿Entendiste? El cambio dramático en el comportamiento de Mercedes fue tan evidente que incluso Fernando, que había salido del estudio al escuchar voces elevadas en el pasillo, se detuvo en shock al ver la transformación de la mujer que había llegado a considerar como una salvadora para su familia. «¿Mercedes?», dijo Fernando con confusión evidente. «¿Qué está pasando aquí?». Leticia apareció inmediatamente detrás de él, claramente nerviosa al ver que la situación se estaba saliendo de control. «Fernando, mi amor, Mercedes solo está tratando de mantener el cronograma que los médicos nos recomendaron. Cada minuto de retraso puede complicar el proceso de adaptación de Isabela». Pero Paloma reconoció que este era el momento para el cual había estado preparándose. Con Isabela a su lado como testigo y Fernando finalmente presente para escuchar la verdad, decidió arriesgar todo en una confrontación directa que expondría la conspiración completa. «Señor Fernando», dijo con voz clara y firme, «necesito mostrarle algo muy importante antes de que firme cualquier documento relacionado con Isabela». Sacó su teléfono celular y comenzó a mostrar las fotografías que había tomado del expediente fabricado sobre Isabela. «Estas son copias de documentos que encontré en su estudio, documentos que describen comportamientos y síntomas que Isabela nunca ha mostrado». Fernando tomó el teléfono con expresión confundida mientras Leticia y Mercedes intercambiaban miradas de alarma creciente. Mientras él examinaba las imágenes, Paloma continuó con su revelación. «Ese expediente médico es completamente falso, señor Fernando. Isabela nunca ha mostrado ninguno de los comportamientos que están documentados ahí. Y la institución a la que quieren enviarla no es un centro educativo, sino un lugar donde niños desaparecen permanentemente de sus familias». «Eso es ridículo», intervino Leticia con voz aguda. «Paloma claramente está celosa de la atención profesional que Isabela está recibiendo. Está inventando teorías conspirativas porque se siente amenazada en su posición». Pero Fernando había comenzado a estudiar las fotografías más cuidadosamente, y su expresión reflejaba una comprensión creciente de que algo profundamente equivocado estaba ocurriendo. Los documentos describían a una niña que él no reconocía, violenta, antisocial, autodestructiva. Nada de eso correspondía con la Isabela que él conocía y amaba. «Isabela», dijo Fernando, arrodillándose hasta quedar a la altura de su hija, «¿puedes contarme sobre las conversaciones que has tenido con la señora Leticia y la señora Mercedes?» La niña miró nerviosamente hacia las dos mujeres, que la observaban con expresiones que habrían intimidado a cualquier adulto, pero encontró valor en la presencia protectora de Paloma y la atención completa de su padre. «Me dijeron que iba a ir a vivir a un lugar especial porque las niñas como yo necesitan aprender a ser mejores», comenzó Isabela con voz temblorosa. «Dijeron que si yo les contaba a otras personas sobre nuestras conversaciones, tú te ibas a enojar conmigo y nunca me ibas a querer ver otra vez». Fernando sintió como si hubieran golpeado físicamente. La descripción de su hija sobre las conversaciones revelaba un patrón de manipulación psicológica dirigida a una niña de 6 años que lo llenó de una furia que nunca había experimentado antes. «¿Qué más te dijeron, mi amor?», preguntó con voz controlada pero tensa. «Que mi mami se fue porque yo no era lo suficientemente buena y que si yo no aprendía a ser mejor en el lugar especial, tú también te ibas a ir y me iba a quedar completamente sola». Las palabras de Isabela cayeron sobre el grupo como una bomba emocional. Fernando se incorporó lentamente, mirando a Leticia y Mercedes con una expresión que combinaba horror, furia y comprensión completa de cómo había sido manipulado. «¿Ustedes le dijeron eso a mi hija?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Fernando, mi amor», intentó Leticia, «estás sacando las cosas de contexto. Los métodos terapéuticos modernos requieren...». «¡Cállense!», gritó Fernando con una fuerza que hizo que tanto Isabela como Paloma se sobresaltaran. «Los dos. No quiero escuchar una palabra más de sus bocas». Mercedes, viendo que la situación se había vuelto insostenible, decidió abandonar cualquier pretexto de profesionalismo. «Mira, Fernando, ya firmaste la mitad de los documentos anoche.
Isabela va a ir a esa institución hoy, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. ¿Firmé qué documentos? Leticia le mostró una carpeta con documentos que llevaban lo que parecía ser su firma. Los documentos de autorización parental para el tratamiento especializado. Los firmaste anoche después de la cena, ¿no te acuerdas? Fernando examinó los documentos y se dio cuenta de que su firma había sido falsificada expertamente. La comprensión de que había sido víctima de una conspiración criminal elaborada lo golpeó con fuerza total. En ese momento Paloma reveló la evidencia final que había estado guardando para el momento más impactante. Señor Fernando, también encontré documentos sobre otras familias. Ustedes han hecho esto antes, ¿verdad? A familias en Guadalajara y Monterrey. La acusación directa provocó una reacción violenta en Mercedes. «Ya basta de esta farsa», gritó. «Leticia, llamemos a nuestros contactos ahora. Podemos hacer que esta mujer desaparezca por interferir con un procedimiento médico autorizado». Pero sus palabras revelaron demasiado. Fernando comprendió finalmente que estaba enfrentando no solo mentiras, sino una operación criminal organizada que había estado dirigida contra su familia desde el momento en que estas mujeres entraron en sus vidas. «Salgan de mi casa», dijo con voz llena de una furia fría y controlada. «Ahora mismo. Y si alguna vez se acercan a mi hija otra vez, voy a asegurarme de que pasen el resto de sus vidas en prisión». Pero Mercedes y Leticia no tenían intención de retirarse pacíficamente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en esta operación para permitir que se desmoronara en el último momento. La tensión en el pasillo de la hacienda se había vuelto tan densa que parecía vibrar en el aire húmedo de la mañana tropical. Mercedes y Leticia se miraron por un segundo que pareció eterno, y Paloma reconoció inmediatamente la comunicación silenciosa entre dos personas que habían trabajado juntas en situaciones desesperadas antes. Era la mirada de criminales experimentados que habían desarrollado planes de contingencia para momentos exactamente como este. «Fernando», dijo Leticia con una voz que había perdido toda pretensión de dulzura y ahora sonaba fría como el metal. «Lamentablemente, no entiendes la gravedad de la situación legal en la que te encuentras. Los documentos que firmaste anoche no eran solo autorizaciones médicas. También incluían acuerdos financieros que nos dan autoridad legal temporal sobre los bienes familiares durante el periodo de tratamiento de Isabela». La mentira era tan audaz que incluso Mercedes parecía sorprendida. Pero Leticia continuó con una confianza nacida de años, manipulando situaciones desesperadas. «Si intentas interferir con el proceso médico ahora, estarás violando acuerdos legales que pueden resultar en la pérdida permanente de custodia de Isabela». Fernando miró los documentos en sus manos, tratando de descifrar el lenguaje legal, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de la traición que había experimentado. Paloma podía ver la confusión y el terror en sus ojos mientras intentaba determinar qué era real y qué era fabricación en medio del caos emocional. «Papá», dijo Isabela con una voz pequeña pero clara, «¿me vas a mandar lejos?». La pregunta directa de su hija cortó a través de toda la confusión legal y emocional como un rayo de claridad absoluta. Fernando miró a Isabela, vio el miedo genuino en sus ojos, y en ese momento, todas las semanas de manipulación psicológica se desmoronaron ante la realidad simple y poderosa de su amor paternal. «Nunca», dijo Fernando con una firmeza que resonó por todo el pasillo. «Isabela, mírame a los ojos. Nunca, jamás te voy a mandar lejos. Lo que sea que estas mujeres me hicieron firmar anoche, no vale nada. Eres mi hija y siempre vas a estar conmigo». Mercedes perdió completamente la compostura al escuchar la declaración de Fernando. Años de experiencia le habían enseñado que una vez que los padres recuperaban su claridad emocional y se comprometían completamente con proteger a sus hijos, las operaciones de manipulación se volvían insostenibles rápidamente. «No puedes simplemente decidir ignorar acuerdos legales», gritó Mercedes. «Tenemos contactos en servicios sociales que van a intervenir si interfiere con el bienestar documentado de la menor». Pero su amenaza reveló demasiado sobre la red de corrupción que habían establecido para facilitar sus operaciones. Paloma,
que había estado registrando mentalmente cada detalle de la confrontación, se dio cuenta de que Mercedes acababa de admitir que tenían cómplices en las instituciones gubernamentales que supuestamente protegían a los niños. En ese momento crucial, Carlos apareció en el extremo del pasillo. Había estado vigilando desde el jardín y había decidido intervenir cuando escuchó voces gritando desde el interior de la casa. Su presencia agregó un elemento de apoyo que fortaleció la posición de Paloma y Fernando. «¿Todo está bien aquí?», preguntó Carlos, aunque su expresión indicaba que claramente había evaluado la situación y estaba preparado para tomar cualquier acción necesaria para proteger a la familia a la que había servido lealmente durante años. «Carlos», dijo Fernando con voz controlada pero urgente, «por favor llama inmediatamente a la policía. Estas mujeres han estado estafando a nuestra familia y necesito que sean arrestadas antes de que puedan lastimar a Isabela o a cualquier otra familia». Leticia y Mercedes intercambiaron otra mirada, y esta vez Paloma pudo ver pánico real en sus expresiones. Habían operado exitosamente durante años porque sus víctimas nunca habían tenido la claridad mental necesaria para tomar acción decisiva en el momento crucial. Normalmente, para cuando los padres comprendían lo que había ocurrido, los niños ya habían desaparecido en el sistema institucional y los recursos legales requerían meses o años para ser efectivos. «Esperen», dijo Mercedes, intentando recuperar control de la situación. «Antes de que hagan algo precipitado que puedan lamentar, déjenme explicarles la realidad legal de su situación». Sacó su teléfono celular y mostró una pantalla con lo que parecían ser documentos oficiales. «Estos son órdenes de servicios sociales que autorizan la remoción inmediata de Isabela Mendoza de este hogar, basadas en reportes de negligencia parental y comportamiento errático documentado». La nueva mentira era tan elaborada que incluso Paloma sintió un momento de duda, pero Fernando había alcanzado un punto de claridad absoluta donde ninguna manipulación adicional podría afectarlo. «Muéstrame esos documentos», demandó Fernando, extendiendo la mano. Mercedes mantuvo el teléfono fuera de su alcance. «Los documentos oficiales no pueden ser manipulados por civiles durante procedimientos activos. Entonces espera aquí hasta que llegue la policía para verificar su autenticidad», respondió Fernando. En ese momento Isabela hizo algo completamente inesperado que cambió toda la dinámica de la confrontación. Se acercó directamente a Mercedes, miró hacia arriba con sus grandes ojos color miel y habló con una claridad y madurez que sorprendió a todos los presentes. «Señora Mercedes», dijo Isabela con voz tranquila pero firme, «¿por qué quiere lastimarme? Yo nunca le hice nada malo». La pregunta directa e inocente de la niña fue más poderosa que cualquier acusación legal o evidencia forense. Reveló la naturaleza fundamental de lo que estaba ocurriendo. Adultos que estaban dispuestos a destruir la vida de una niña inocente para su propio beneficio económico. Mercedes miró a Isabela con una expresión que reveló por completo su verdadera naturaleza. No había calidez, compasión o incluso reconocimiento básico de la humanidad de la niña. Era la mirada de alguien que veía a Isabela como un objeto valioso que se había vuelto un inconveniente. «Niña estúpida», dijo Mercedes con una crueldad que hizo que Paloma se moviera instintivamente para proteger a Isabela. «No se trata de lastimarte, se trata de que entiendas tu lugar en el mundo. Algunas personas nacen para tener todo, y otras nacen para ser utilizadas por las que saben cómo tomar lo que necesitan». Las palabras de Mercedes fueron tan shockingly honestas en su crueldad que incluso Leticia parecía incómoda. Había revelado no solo sus verdaderas intenciones hacia Isabela, sino su filosofía fundamental sobre la explotación de personas vulnerables. Fernando se movió con una velocidad que sorprendió a todos, colocándose físicamente entre Mercedes e Isabela mientras mantenía contacto visual directo con la mujer que había estado a punto de destruir a su familia. «Ahora entiendo completamente quiénes son ustedes», dijo con una voz llena de una furia controlada que era más intimidante que cualquier grito. «No son solo estafadoras, son monstruos que se aprovechan del dolor de familias que han perdido a alguien querido para robar tanto dinero
como la felicidad de niños inocentes. Paloma se dio cuenta de que Fernando había alcanzado un punto de comprensión total, no solo sobre la conspiración específica contra su familia, sino sobre el tipo de personas que eran capaces de dedicar sus vidas a causar este tipo de dolor sistemático. En ese momento, el sonido de sirenas policiales comenzó a escucharse en la distancia, acercándose rápidamente a la hacienda. Carlos había logrado comunicarse con las autoridades, y la realidad de las consecuencias legales inmediatas comenzó a impactar a las dos mujeres. Leticia, que hasta ese momento había mantenido algún nivel de compostura, finalmente perdió completamente el control. «¡Esto no ha terminado!», gritó hacia Fernando. «Tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Tenemos contactos que pueden hacer que tu vida se vuelva un infierno». Su amenaza final reveló la verdadera extensión de la red criminal en la que operaban. No eran simplemente dos estafadoras independientes, sino parte de una organización más grande que tenía la capacidad de ejercer influencia corrupta en múltiples niveles del sistema legal y social. Pero Fernando ya no era el hombre emocionalmente vulnerable que había sido manipulado durante meses. Había recuperado completamente su claridad mental y su determinación de proteger a su hija sin importar las consecuencias. «Que vengan», respondió con una calma que comunicaba una determinación absoluta. «Prefiero luchar contra una conspiración completa que permitir que lastimen a Isabela por un segundo más». Las sirenas se habían vuelto muy audibles, claramente dirigiéndose hacia la propiedad. Mercedes y Leticia se dirigieron hacia la entrada trasera de la casa, obviamente intentando escapar antes de que llegara la policía, pero Carlos había anticipado este movimiento y había bloqueado esa salida, posicionándose estratégicamente en el jardín trasero. «No hay salida», dijo Paloma con una satisfacción que había estado conteniendo durante semanas. «Van a tener que enfrentar las consecuencias de lo que intentaron hacerle a esta familia». Mercedes se volvió hacia Paloma con una expresión de odio puro. «Tú no sabes en lo que te has metido, empleada entrometida. Cuando salgamos de esto, te vamos a encontrar». Pero su amenaza sonaba hueca ante el sonido de vehículos policiales llegando al camino principal de la hacienda. La realidad de que su operación había sido completamente expuesta y que enfrentarían consecuencias legales inmediatas había comenzado a impactar completamente. Isabela se acercó a Paloma y tomó su mano, mostrando una resiliencia y valentía que demostraba que, a pesar de todo el trauma psicológico que había experimentado, su espíritu fundamental no había sido quebrado por las semanas de manipulación. «Paloma», dijo Isabela con voz clara, «¿ahora ya puedo volver a jugar con las mariposas en el jardín?». La pregunta simple de Isabela sobre volver a hacer algo que la hacía feliz fue la confirmación de que, aunque habría proceso de sanación por delante, la esencia de la niña alegre y curiosa que había sido antes de la llegada de las Vargas no había sido destruida permanentemente. «Por supuesto, mi niña preciosa», respondió Paloma, con lágrimas de alivio en los ojos. «Puedes jugar con las mariposas todos los días que quieras». Cuando la policía finalmente entró en la casa, encontraron una situación donde los roles de víctimas y perpetradores habían sido completamente invertidos y donde la evidencia de una conspiración criminal elaborada estaba documentada fotográficamente y respaldada por múltiples testimonios de testigos creíbles. La llegada de la policía a la hacienda Corazón de Jade marcó el final definitivo del reinado de terror psicológico que Mercedes y Leticia Vargas habían establecido sobre la familia Mendoza. 3 patrullas de la policía Quintana Roo llegaron por el camino principal mientras una unidad especializada en crímenes contra menores se aproximaba por el acceso trasero que Carlos había indicado por teléfono. La comandante Elena Rosado, una mujer de 40 años con experiencia especializada en casos de abuso infantil y fraude familiar, tomó control de la escena inmediatamente. Su presencia transmitía una autoridad profesional combinada con una comprensión empática de las dinámicas traumáticas que frecuentemente rodeaban este tipo de casos. «Señor Mendoza», dijo la comandante Rosado después de identificarse, «recibimos un reporte sobre una conspiración para secuestro y fraude. ¿Puede explicarnos la situación desde el principio?».
Fernando, que mantenía a Isabela protegida entre sus brazos, comenzó a relatar la historia completa mientras Paloma proporcionaba las fotografías que había tomado de la evidencia documental. Mercedes y Leticia permanecían en silencio, claramente evaluando sus opciones legales mientras observaban cómo su operación cuidadosamente construida se desmoronaba ante las autoridades. Estas fotografías muestran documentación médica claramente falsificada, observó la comandante, después de revisar las imágenes en el teléfono de Paloma. Los sellos institucionales son imitaciones obvias y el lenguaje médico contiene errores técnicos que ningún profesional real habría cometido. Mientras tanto, otros oficiales habían comenzado a registrar las habitaciones donde se hospedaban las dos mujeres. Lo que encontraron superó incluso las expectativas más alarmantes, basadas en la evidencia que Paloma había recopilado previamente. El oficial Ramírez emergió de la habitación de Mercedes con una caja de archivos que contenía documentación sobre múltiples familias víctimas. «Comandante», reportó, «hemos encontrado expedientes completos sobre al menos 8 familias diferentes, cada uno con el mismo patrón. Padre viudo con recursos económicos significativos, un hijo menor, documentación médica falsificada e información sobre instituciones que aparentan ser educativas, pero que tienen historiales de denuncias por abuso». La oficial López, especialista en crímenes financieros, había confiscado los dispositivos electrónicos de Leticia y había comenzado un análisis preliminar que revelaba comunicaciones con una red extensa de cómplices. «Comandante», reportó López, «los mensajes de texto y correos electrónicos en estos dispositivos muestran coordinación con al menos 12 personas diferentes involucradas en falsificación de documentos, soborno de funcionarios de servicios sociales y operación de instituciones fraudulentas que se hacían pasar por centros educativos o de tratamiento. La magnitud de la operación criminal que estaba siendo revelada sobrepasaba lo que cualquiera en la hacienda había imaginado. No se trataba simplemente de 2 estafadoras oportunistas, sino de una red criminal sofisticada que había estado operando durante años, devastando familias vulnerables a lo largo de múltiples estados de México. Isabela, que había permanecido cerca de su padre durante todo el proceso, mostró una curiosidad natural sobre los procedimientos policiales que indicaba que estaba comenzando a procesar los eventos como algo que había terminado definitivamente en lugar de una amenaza continua. «¿Los policías van a asegurarse de que las señoras malas no puedan lastimar a otros niños?», preguntó Isabela con la directness característica de los niños que buscan comprensión clara sobre situaciones complejas. «Exactamente, pequeña», respondió la comandante Rosado con una sonrisa genuina. «Vamos a asegurar que nunca más puedan lastimar a ti ni a ningún otro niño». Mercedes, que había mantenido silencio durante la mayor parte del proceso, finalmente decidió hablar, aparentemente con la esperanza de negociar algún tipo de acuerdo que redujera sus consecuencias legales. «Comandante», dijo con una voz que intentaba sonar cooperativa, «estoy dispuesta a proporcionar información completa sobre toda la red de operación a cambio de consideraciones en los cargos. Hay información sobre funcionarios corruptos, instituciones fraudulentas y otras familias víctimas que podría ser valiosa para sus investigaciones». La oferta de Mercedes reveló tanto su desesperación como su comprensión de que la evidencia contra ella era abrumadora. También confirmó que su detención podría llevar al desmantelamiento de una operación criminal mucho más grande de lo que inicialmente había parecido. «Cualquier cooperación será considerada durante el proceso legal apropiado», respondió la comandante profesionalmente. «Pero primero, necesitamos completar la documentación de los crímenes específicos cometidos contra esta familia». Leticia, por el contrario, había adoptado una estrategia de negación completa que rayaba en lo delusional. «Todo esto es un malentendido masivo», insistía. «Somos profesionales educativos legítimas que estábamos ayudando a una familia en crisis. Si nuestros métodos fueron malinterpretados, eso es una cuestión de comunicación, no criminal». Su negativa a aceptar la realidad de su situación, incluso ante evidencia fotográfica y testimonios múltiples,
Sugería una mentalidad criminal que había racionalizado sus acciones durante tanto tiempo que había perdido contacto con la realidad moral de lo que habían estado haciendo. «Señora Vargas», dijo la comandante Rosado con paciencia profesional, «tenemos evidencia física de documentos falsificados, testimonios de múltiples testigos sobre manipulación psicológica de un menor, evidencia de fraude financiero y comunicaciones electrónicas que documentan conspiración para secuestro. Estos no son malentendidos de comunicación, sino crímenes federales graves». Durante las siguientes 2 horas, la hacienda se transformó en una escena de investigación criminal activa, mientras los especialistas documentaban evidencia, tomaban declaraciones detalladas y coordinaban con autoridades federales para abordar los aspectos interestatales de la red criminal que había sido descubierta. Paloma fue entrevistada extensivamente sobre sus observaciones y la evidencia que había recopilado. Su memoria fotográfica y su documentación meticulosa de eventos la convirtieron en una testigo crucial cuyo testimonio sería fundamental para asegurar convicciones exitosas. «Señora Jiménez», le dijo la comandante después de completar su entrevista formal, «quiero asegurarle que sus acciones probablemente salvaron no solo a Isabela, sino a múltiples niños que habrían sido víctimas futuras de esta operación. Su valentía y determinación hicieron la diferencia entre exposición y continuación de este crimen. El reconocimiento oficial de su papel en proteger a Isabela llenó a Paloma con una satisfacción profunda que había estado buscando desde la tragedia con su hermana años atrás. Finalmente, había logrado proteger a un niño vulnerable de un destino destructivo, cumpliendo una promesa personal que había estado cargando en su corazón durante años. Carlos también fue reconocido por su papel crucial en alertar a las autoridades y asegurar que las criminales no pudieran escapar. Su lealtad a la familia y su disposición para tomar acción en el momento crítico habían sido elementos esenciales para el resultado exitoso. Mientras Mercedes y Leticia eran arrestadas formalmente y transportadas para procesamiento, Isabela observaba desde la seguridad de los brazos de su padre, finalmente comprendiendo que la pesadilla que había dominado su vida durante meses había terminado definitivamente. «Papá», dijo Isabela mientras veían partir los vehículos policiales, «¿ahora podemos volver a nadar en el cenote como hacíamos antes?» «Por supuesto, princesa», respondió Fernando con lágrimas de alivio y gratitud. «Podemos hacer todo lo que hacíamos antes, y muchas cosas nuevas también». La pregunta de Isabela sobre retomar actividades que habían sido prohibidas durante los meses de manipulación representaba más que una simple preferencia recreativa. Simbolizaba su instinto natural hacia la sanación y su deseo de recuperar la alegría que había sido sistemáticamente suprimida. Esa tarde, mientras la hacienda comenzaba a retomar su tranquilidad natural, Fernando se sentó con Paloma en el jardín de orquídeas para una conversación que había estado posponiendo durante el día por las demandas de la investigación policial. «Paloma», comenzó con evidente emoción, «no hay palabras suficientes para agradecerte lo que hiciste por Isabela y por mí. Si no hubieras tenido el valor de investigar y actuar, habríamos perdido todo lo que realmente importa». «Señor Fernando», respondió Paloma, «cualquier persona que amara a Isabela habría hecho lo mismo. Solo tuve la suerte de estar en posición de ver lo que estaba pasando y actuar en el momento correcto». «No fue suerte», insistió Fernando. «Fue valor, inteligencia y un amor genuino por mi hija que esas mujeres nunca entendieron ni respetaron. Quiero que sepas que considero que salvaste no solo el futuro de Isabela, sino también mi capacidad de ser el padre que ella necesita». La conversación entre Fernando y Paloma estableció una nueva dinámica familiar basada en respeto mutuo, confianza ganada a través de crisis y un compromiso compartido de proteger y nutrir el bienestar de Isabela durante su proceso de sanación. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la selva tropical que rodeaba la hacienda, creando un espectáculo de colores dorados y rojos que se reflejaban en las aguas tranquilas del cenote, Isabela emergió de la casa llevando su oso de peluche favorito y corrió hacia el jardín donde las mariposas,
comenzaban su danza vespertina. Por primera vez en meses, sus movimientos eran completamente libres y espontáneos, sin la carga de miedo constante que había caracterizado su comportamiento durante la presencia de las Vargas. Ver a Isabela recuperar su alegría natural fue la confirmación final de que la pesadilla había terminado y que el proceso de sanación había comenzado oficialmente. Ver a Isabela recuperar su alegría natural fue como presenciar el renacimiento de un espíritu que había estado oculto bajo meses de manipulación y miedo. Sus risas cristalinas volvieron a llenar los jardines de la hacienda mientras perseguía mariposas monarca entre las orquídeas, y cada sonido de felicidad genuina era una victoria contra la crueldad que había intentado robar su infancia. Durante las semanas siguientes, Fernando implementó cambios profundos en la rutina familiar que priorizaban la sanación emocional de Isabela por encima de cualquier otra consideración. Contrató a una psicóloga infantil especializada en trauma, la doctora Carmen Herrera, que viajaba desde Playa del Carmen 2 veces por semana, para trabajar con Isabela en un proceso de terapia lúdica diseñado específicamente para niños que habían experimentado manipulación psicológica. Isabela está mostrando una resiliencia excepcional, le explicó la doctora Herrera a Fernando y Paloma durante una de sus sesiones de seguimiento. Los niños de su edad tienen una capacidad natural para sanar cuando se encuentran en ambientes seguros y amorosos. El hecho de que la intervención ocurriera antes de que fuera separada físicamente de su familia ha sido crucial para limitar el daño psicológico a largo plazo. Paloma había asumido oficialmente el rol de administradora de la hacienda, una posición que reconocía no solo sus habilidades prácticas, sino su lugar especial en la vida emocional de la familia. Fernando había insistido en que ella fuera tratada como un miembro de la familia extendida, en lugar de simplemente una empleada, y había establecido un fideicomiso educativo que aseguraría que sus sobrinos tuvieran acceso a educación universitaria completa. Paloma, le había dicho Fernando durante la conversación, donde oficializaron los nuevos arreglos, quiero que Isabela crezca entendiendo que hay personas en el mundo dispuestas a arriesgar todo para proteger a quienes aman. Quiero que ella sepa que el valor y la integridad no dependen de la posición social o la riqueza económica, sino de la fortaleza del carácter y la capacidad de amar genuinamente. Los resultados de la investigación criminal habían superado todas las expectativas en términos de alcance e impacto. La información proporcionada por Mercedes como parte de su acuerdo de cooperación había llevado al desmantelamiento de una red criminal que operaba en 7 estados diferentes, afectando a más de 30 familias durante un periodo de 8 años. La comandante Rosado mantuvo a Fernando informado sobre los desarrollos legales durante todo el proceso. Las evidencias que ustedes proporcionaron fueron fundamentales para construir un caso federal sólido, le explicó durante una visita a la hacienda un mes después de los arrestos. Mercedes Vargas ha sido sentenciada a 15 años de prisión federal y Leticia Vargas recibió 12 años. Pero más importante aún, hemos logrado localizar y rescatar a 8 niños que habían sido colocados en instituciones fraudulentas usando métodos similares a los que intentaron usar con Isabela. La noticia de que otros niños habían sido rescatados como resultado directo de la exposición de la conspiración llenó a Paloma con una satisfacción profunda que trascendía su experiencia personal. Había logrado no solo proteger a Isabela, sino también contribuir a la liberación de otros niños que estaban viviendo la pesadilla que Isabela había evitado por tan poco margen. Durante los meses de primavera, la hacienda se transformó en un lugar de sanación activa, en lugar de simplemente recuperación pasiva. Fernando contrató a terapeutas especializados en trauma familiar para trabajar con él sobre cómo ser el mejor padre posible para Isabela durante su proceso de sanación, reconociendo que él también había sido víctima de manipulación psicológica y necesitaba procesar esa experiencia. He aprendido que ser un buen padre no significa proteger a Isabela de toda dificultad, reflexionó Fernando durante una de sus conversaciones vespertinas con Paloma en el jardín de orquídeas.
Significa asegurarme de que tenga las herramientas emocionales y el apoyo necesario para enfrentar las dificultades con confianza y fortaleza. Isabela había comenzado a expresar interés en ayudar a otros niños que habían pasado por experiencias similares. Con la guía de la doctora Herrera, había comenzado a crear un jardín especial de mariposas donde cada planta representaba un niño que había sido rescatado como resultado de la exposición de la red criminal. Cada mariposa que viene a mi jardín representa un niño que ahora puede volar libre, explicaba Isabela a los visitantes con la sabiduría sorprendente que a veces desarrollan los niños que han enfrentado y superado adversidades significativas. Las mariposas saben encontrar las flores que las necesitan, igual que los niños pueden encontrar a las personas que los van a proteger. Carlos había expandido el jardín de orquídeas para incluir un área de terapia horticultura donde Isabela podía trabajar con sus manos en la tierra como parte de su proceso de sanación. La conexión física con el crecimiento natural de las plantas había demostrado ser particularmente terapéutica para ayudarla a procesar los sentimientos de control y seguridad. La jardinería le enseña que ella tiene poder para crear cosas hermosas y ayudar a que crezcan, observó Carlos durante una conversación con Paloma. Después de meses de sentir que otras personas tenían todo el poder sobre su vida, es importante que redescubra su propia capacidad de influir positivamente en su entorno. 6 meses después de la resolución de la crisis, Fernando tomó una decisión que sorprendió pero llenó de alegría a toda la comunidad de la hacienda. Organizó una ceremonia especial de agradecimiento que combinaba tradiciones mayas de bendición con una celebración moderna de renacimiento familiar. La ceremonia tuvo lugar durante el equinoccio de otoño, cuando la luz del sol se alinea perfectamente con las ruinas mayas de Tulum, creando un simbolismo poderoso sobre equilibrio, renovación y conexión con la sabiduría ancestral. Invitó a todas las personas que habían contribuido a la protección y sanación de Isabela, la doctora Herrera, la comandante Rosado, los oficiales que habían investigado el caso, y especialmente las familias de otros niños que habían sido rescatados como resultado de la exposición de la red criminal. Hemos invitado a todas estas familias no solo para celebrar la recuperación de Isabela, explicó Fernando durante la ceremonia, sino para recordarnos que la protección de los niños es una responsabilidad comunitaria que requiere la valentía y vigilancia de todos nosotros. Paloma fue reconocida oficialmente durante la ceremonia como la heroína cuya valentía había salvado no solo a Isabela, sino a múltiples familias. Sin embargo, ella insistió en que el reconocimiento fuera compartido con Carlos, cuya lealtad familiar había sido crucial, y con Isabela misma, cuya resiliencia y valentía para hablar la verdad había sido fundamental para exponer la conspiración. Isabela, dijo Paloma durante su discurso en la ceremonia, me enseñaste que la valentía no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Tu valentía para contarle la verdad a tu papá, cuando más importaba, fue lo que salvó a tu familia y a muchas otras familias también. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Isabela, ahora de 7 años y radiante de confianza recuperada, plantó una ceiba sagrada en el jardín principal de la hacienda. Según las tradiciones mayas, las ceibas conectan el mundo terrenal con el mundo espiritual, sirviendo como puentes entre las generaciones pasadas y futuras. Este árbol va a crecer fuerte y grande, dijo Isabela, mientras sus pequeñas manos cubrían las raíces jóvenes con tierra fértil, y va a proteger a todas las familias que vengan después de nosotros, igual que Paloma nos protegió a nosotros. Durante el año siguiente, la historia de la familia Mendoza se convirtió en un caso de estudio utilizado por organizaciones de protección infantil en todo México para entrenar a trabajadores sociales, policías y educadores sobre cómo reconocer y responder a casos de manipulación psicológica y fraude familiar. Fernando y Paloma colaboraron en la creación de materiales educativos que ayudaron a prevenir casos similares en otras comunidades. La Fundación Isabella Mendoza para la Protección Infantil fue establecida con el objetivo específico
de proporcionar recursos legales gratuitos para familias víctimas de manipulación y fraude, y para entrenar a profesionales en la detección temprana de estas conspiraciones. La fundación operaba desde una oficina en Tulum, pero proporcionaba servicios a lo largo de toda la península de Yucatán. Decidimos nombrar la fundación en honor a Isabela, no como víctima, sino como sobreviviente, explicó Fernando durante la inauguración de la oficina. Queremos que su nombre esté asociado con esperanza, sanación y la demostración de que los niños pueden superar incluso las adversidades más difíciles cuando tienen el apoyo apropiado. Isabela, ahora de 8 años, había desarrollado una pasión por la biología marina y soñaba con convertirse en científica, dedicada a la protección de los arrecifes de coral del Caribe mexicano. Sus experiencias habían desarrollado en ella una sensibilidad especial hacia todos los seres vulnerables que necesitaban protección, ya fueran niños humanos o ecosistemas marinos amenazados. Quiero estudiar los corales porque son como las familias, explicaba Isabela durante una expedición de snorkel en los arrecifes cerca de Tulum. Cada pez y cada planta tiene su lugar especial, y cuando todos trabajan juntos crean algo hermoso que puede durar para siempre. Fernando había expandido sus negocios para incluir un programa de turismo educativo que enseñaba a familias visitantes sobre conservación ambiental y tradiciones culturales mayas, pero también sobre la importancia de proteger a los niños y reconocer señales de abuso o manipulación. Cada tour incluía una visita al jardín de mariposas de Isabela y una presentación sobre resiliencia infantil. Paloma se había convertido en una figura maternal, no solo para Isabela, sino para varios otros niños en la comunidad local, cuyos padres trabajaban en las propiedades de turismo sustentable de Fernando. Su experiencia detectando señales de problemas familiares la había convertido en una consejera informal muy respetada que ayudaba a otras familias a navegar dificultades antes de que se convirtieran en crisis. La experiencia con Isabela me enseñó que a veces las personas más importantes en la vida de un niño no son necesariamente las que tienen títulos oficiales o autoridad legal, reflexionaba Paloma durante una entrevista para un documental sobre el caso. A veces son las personas que simplemente prestan atención, confían en sus instintos y están dispuestas a actuar cuando ven que algo no está bien. Durante las noches tranquilas en la hacienda, cuando los sonidos de la selva tropical creaban una sinfonía natural de paz y seguridad, Fernando, Isabela y Paloma a menudo se sentaban juntos en la terraza principal para observar las estrellas y hablar sobre el futuro. Estas conversaciones habían reemplazado a las sesiones educativas manipulativas del pasado con intercambios genuinos de amor, respeto mutuo y planificación colaborativa para una vida familiar saludable. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí de todo esto?, le preguntó Fernando a Isabela durante una de estas conversaciones nocturnas. ¿Qué, papá? Aprendí que el amor verdadero no trata de controlar a las personas que amamos. Trata de darles las herramientas y el apoyo que necesitan para volar tan alto y tan libre como puedan volar. Isabela sonrió con la sabiduría tranquila que había desarrollado a través de su experiencia. Como las mariposas en mi jardín, no las encerramos para que se queden con nosotros. Las hacemos felices para que quieran quedarse, porque este es un lugar bueno para volar. La metáfora de Isabela sobre las mariposas capturó perfectamente la transformación que había ocurrido en la hacienda. Se había convertido en un lugar donde todos los miembros de la familia extended, incluyendo a Paloma y Carlos, podían crecer y prosperar porque se sentían valorados, protegidos y libres para ser auténticamente ellos mismos. En el aniversario de la exposición de la conspiración, Fernando, Isabela y Paloma visitaron las ruinas mayas de Tulum para una ceremonia privada de gratitud. Mientras observaban el amanecer sobre el mar Caribe desde los acantilados donde los antiguos mayas habían construido su ciudad portuaria, reflexionaron sobre cómo las experiencias más difíciles a veces pueden llevar a las bendiciones más profundas. Nunca habría elegido pasar por todo eso, dijo Isabela con la honestidad directa que la caracterizaba. Pero estoy contenta de que ahora sepamos lo fuertes que somos cuando trabajamos juntos para protegernos unos a otros. Sus palabras
resumieron la lección fundamental de toda su experiencia, que la verdadera fortaleza familiar no viene de la ausencia de desafíos, sino de la capacidad de enfrentar esos desafíos con amor, valentía y unidad inquebrantable. Mientras regresaban a la hacienda esa tarde, pasando por el pueblo de Tulum, donde la vida cotidiana continuaba con su ritmo pausado y acogedor, los tres sabían que habían sido transformados por su experiencia de una manera que los haría más capaces de reconocer y proteger la felicidad cuando la encontraran, y más determinados a usar sus propias experiencias para ayudar a otros que pudieran enfrentar desafíos similares. La historia de la familia Mendoza se había convertido en un testimonio viviente de que el amor auténtico, combinado con valentía para actuar y determinación para proteger lo que más importa, puede triunfar sobre incluso las manipulaciones más sofisticadas y las amenazas más insidiosas. Su experiencia demostraba que la verdadera riqueza de una familia se mide no en posesiones materiales, sino en la profundidad de sus conexiones emocionales y su compromiso mutuo de proteger y nutrir la felicidad de cada miembro. Al final, Isabela había mantenido su promesa de recordar que su padre la amaba incondicionalmente, que su madre siempre estaría en su corazón y que habían personas dispuestas a luchar para protegerla. Pero había descubierto algo aún más poderoso, que ella misma poseía la fortaleza para enfrentar cualquier desafío futuro con confianza, rodeada del amor inquebrantable de una familia que había sido probada por fuego y había emergido más unida que nunca. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela, Fernando y Paloma los haya conmovido profundamente. Esta narrativa sobre el valor de proteger a los más vulnerables y la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente correcto, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar una diferencia en la vida de otros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de las relaciones familiares y el triunfo del amor sobre la adversidad. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de resistencia y esperanza, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la fortaleza del espíritu humano y el poder transformador de la valentía cotidiana. Compartan en los comentarios qué parte de la historia más los impactó y cuenten sus propias reflexiones sobre la importancia de proteger a los niños en nuestras comunidades. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.